Estamos muy agradecidos con Dios, con Lauri, también por ser parte de la escuela de liderazgo. ¿Cuándo le dan gracias a Dios por la escuela de liderazgo? ¿Cuántos han aprendido por la escuela de liderazgo? Denle un fuerte aplauso a la escuela de liderazgo. Ha sido de mucha bendición, de mucho aprendizaje y pues también queríamos, como parte de la escuela, enseñar un poco acerca de la adoración. Pero la adoración no solamente como un tiempo de cantos, como un tiempo de exaltación en una forma congregacional a Dios, sino que en todas las áreas de nuestra vida. Y una de las áreas más complicadas es el área financiera. ¿Cómo podemos adorar a Dios con nuestras finanzas? Y para eso hemos traído bueno el muchacho. Para hablar, es licenciado, tiene como 3 MBAs, 4 maestrías y además se junta conmigo, entonces eso lo hace más importante. Quiero presentarles, ya lo tuvimos en Escuela de Liderazgo y esta vez lo hemos invitado nuevamente para que sea de bendición a nuestra congregación. Juan Callejas, bienvenido, más adelante lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, gracias Lolo, gracias pastor también y su esposa también por la confianza, por tenerme acá y la paciencia. De veras qué gusto estar otra vez con ustedes hoy. Quiero hacer extensivo el abrazo a mi hermano con la camisa de Municipal. Yo sufrí el resultado de ayer también. Me duele cuando pierden de local, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante. Me gusta que tenga su camisa puesta de las nuevas. Así ya quisiera yo una de esas también. Pues me junto con Lolo, me tiene paciencia. Hemos pasado muchos meses hablando en YouTube de temas de fe y trabajo, pero curiosamente nunca habíamos hablado de dinero. Y no, en el programa que tenemos ahí no hemos tenido esa oportunidad y esta es una linda oportunidad para hacerlo. Mi formación es como economista. Estudié economía en la Universidad Francisco Marroquín y toda mi vida ha sido de trabajar en empresas y todo, así que pues me recuerda cuando me paro y digo eso, me recuerdo 2 anécdotas que tuve en clase. En la U, mi profesor de dinero y banca y de econometría, el doctor Julio Col, es un economista brillante. Él una vez nos dijo, se confesó con nosotros y nos dijo: mire, a mí siempre me preguntan, si usted sabe tanto de dinero, ¿por qué no es millonario? Y nunca contestó la pregunta. Pero años después, en la maestría en Estados Unidos, el doctor John Mulford, que era mi decano y que también nos dio algunas clases ahí, en una clase también hizo el mismo comentario. Él fue director financiero de bancos y todo antes de dedicarse a la academia. Y él lo planteó de esta manera: el Señor sabía de qué pata cojeo, por eso no soy millonario. Y me dejó impactado por el resto de mi vida la frase del doctor John Mulford, de la gracia de Dios aún en eso. Y hoy el tema, el título que le puse al mensaje del día de hoy es: el dinero como una evidencia de la gracia de Dios. Vamos a tratar de servirles bien, de traer a la mesa algunas ideas que espero sean de bendición para sus vidas. Pero para hablar de dinero es bien importante empezar desmitificando la idea del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Esta cosa que a veces nos tiene presos, que a veces nos obsesiona, que a veces nos hace falta, que a veces nos pone en tensión. ¿Qué es eso que a veces nos quita el sueño? ¿Qué es el dinero? Y el dinero es algo que simplemente surgió, como dicen los economistas, como un orden espontáneo que surgió y que ha evolucionado a través de la historia de la humanidad. Nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, cómo ya se empezaba a contar la riqueza. La Escritura nos habla de que Abraham en Génesis capítulo 13 era rico en ganado y en metales preciosos, en oro y plata. La riqueza se contaba en ese tipo de materiales. Incluso algunos contaban la riqueza en términos de personas. Si tenía muchos
esclavos, era una manera de contar la riqueza. Con el tiempo, poco a poco, se fueron desarrollando monedas de metales preciosos, ¿verdad? Monedas de oro, monedas de plata, para hacer más fácil el transporte del dinero. En Mesopotamia hace 5,000 años surgió una de las primeras monedas acuñadas que se llama shekel, que sigue siendo la moneda del día de hoy del Estado de Israel, el shekel, ¿verdad? O sea que tiene mucho tiempo de existir. Durante la Edad Media, los judíos perfeccionaron algo que los chinos ya habían inventado hace mucho tiempo. Los judíos, ustedes saben que lamentablemente bajo el Sacro Imperio Romano Germánico habían sido despojados de sus propiedades. No podían comerciar, no podían tener propiedades, no podían ejercer casi que ningún oficio por ser judíos. Y esto bajo el Sacro Imperio Romano Germánico, cristianos pues, que oprimían así a los judíos. Y entonces ellos se inventaron una manera de cómo ganarse la vida. En ese tiempo ya había monedas, pero las monedas eran muy difíciles de transportar, pesaban mucho, se las robaban en el camino los bandidos y era difícil el hacer comercio y llevar monedas de un lado a otro. Entonces los judíos se sentaban a las orillas de los caminos en unos bancos y ahí le decían a los viajeros, a los comerciantes: mira, yo te guardo tu dinero, a cambio de ese dinero yo te voy a dar una hojita donde dice cuánto dinero me diste, y le decís al comerciante, si vas de Florencia a Milán, que cuando venga a Florencia puede traer ese papelito y yo le doy el dinero. Y a esos papeles en italiano les decían bigliettos, que es la palabra italiana para lo que hoy decimos billetes. Así empezó el papel moneda. Los chinos ya habían probado, no lo lograron bajo el emperador chino, pero sí lo lograron los judíos hacer comercio ahí, sentados literalmente en bancos. Y de ahí surge toda una serie de desarrollos monetarios en el futuro hasta traernos a nuestros días. Pasamos de ganado a lingotes, pasamos de monedas a billetes, a cheques, a transferencias bancarias. Hoy usted se siente tranquilo si alguien apacha un botón en algún lado, a veces no sabe quién apachó el botón y le llegó ahora a usted a través de una señal de internet unos ceros y unos unos en código binario que hicieron que el numerito del otro lado en una página de internet que usted tal vez ve en su teléfono o ve en su pantalla se vuelva más grande y usted dice: tengo dinero. Ya no ve billetes, ya no ve monedas, pero ya tiene ceros y unos electrónicos que usted llama dinero. El dinero ha pasado por toda esa evolución. Hoy ya ni siquiera tiene usted que presentar una tarjeta, hoy ya usted tiene una foto de su tarjeta en el teléfono y la pone así encima del chunche y cobra, ¿verdad? Ahora es más difícil. Yo en mi época, yo no sé quiénes vivieron esa época, usted pasaba la tarjeta y antes no eran termales las impresoras de los POS, sino antes hacían ruidito. Entonces uno esperaba el ruidito, sonaba, ya pasó. Ahora ya ni eso hacen, entonces sufre uno un poco más. Pero así ha sido la evolución del dinero. Casos curiosos: el dinero no es una invención del gobierno. Los gobiernos no se inventaron el dinero. De hecho, yo aquí le tengo unas muestras para enseñarles, si usted se quiere acercar más tarde. Antes usted sabe que los bancos privados emitían su propia moneda. Mira, yo aquí tengo 3 pesos guatemaltecos. Los primeros 2 son de 1920, el último es de 1914. El primero lo emitió el Banco Agrícola Hipotecario, el segundo lo emitió el Banco Americano de Guatemala y el tercero lo emitió el Banco de Occidente en Quetzaltenango. Imagínese usted, los bancos privados emitían su propia moneda en esa época. Al día de hoy usted tiene acá todavía, este es mi colección, parte de mi colección de billetes. Este es un billete escocés de 10 libras esterlinas, pero las libras esterlinas, ¿qué significa? Son libras de plata. Y de hecho este billete dice que el banco está obligado a pagarle 10 libras de plata contra la presentación de este documento. ¿No? Ya se me voló, híjole, ya se me volaron. Bueno, imagínense. Así vuela el mes, ¿cómo llego a fin de mes? Dirían por ahí Andrés Panasiuk.
es para la anécdota ahí. Y además, como si fuera poco, dice, bueno, pero los bancos, las fincas en Guatemala también emitían su propia moneda. Esta es una moneda de la colonia en Escuintla, de 3/4 de centavo. Y esta es una moneda de 6 reales de la finca La Libertad y anexos. Usted se puede acercar aquí a verlas más tarde si usted quisiera, ¿verdad? Pero ese es el proceso a través del cual el dinero ha pasado y que ha surgido realmente de la inventiva humana. Ha salido realmente de literalmente la gracia de Dios. El dinero nos sirve para varias cosas. El dinero es una unidad de cuenta, nos ayuda a contabilizar las transacciones y llevar un mejor registro. El dinero es más divisible que otras cosas. Antes hacíamos trueque, pero imagínense, usted no puede hacer trueque de una vaca por huevos. ¿Qué le tiene que cortar a la vaca para que le den los huevos del desayuno? ¿Ah? La cola, el lomito, mata a la vaca, ya no sirve la vaca. El dinero nos ayuda entonces a quebrar esas unidades de cuenta y hacer más fácil el intercambio. El dinero es un resguardo de valor también. Nosotros confiamos en el dinero que tenemos en la cuenta del banco porque sabemos que más o menos vamos a poder comprar lo mismo con esa misma cantidad de dinero cada semana. Entonces confiamos que el dinero va a resguardar su valor. Por eso nos preocupa la inflación cuando sube el precio de las cosas, porque con el mismo dinero no necesariamente podemos comprar la misma cantidad de cosas. Pero entonces el dinero resguarda el valor, ya no se muere como el ganado, por ejemplo, ya no se pudre como las verduras si quiero hacer trueque con verduras, sino que lo podemos guardar. Y ahorramos porque otra vez creemos que el día de mañana vamos a poder hacer un intercambio de ese dinero por cosas que aspiramos tener mañana. Y estamos dispuestos a no consumir hoy para tener algo más grande mañana y por eso esperamos que nos paguen un interés, que es al final el precio que estamos dispuestos a recibir por guardar nuestro dinero. Y el dinero es un medio de intercambio. Nosotros podemos intercambiar dinero más fácil que cualquier otra cosa. Imagínense que yo, si fuese catedrático de economía y llego al súper y le digo al cajero, le cambio esta carreta de súper por una clase de teoría y política monetaria. No creo que me lo acepte. Y si me lo acepta, lo podré hacer una vez, porque después me va a decir, ya escuché su clase, ahora ¿qué más tiene? ¿Verdad? Entonces el dinero que recibimos a cambio de dar una clase nos permite ir al súper a intercambiarlo por los bienes y servicios que nosotros necesitamos. Y el dinero en el súper, ¿por qué cree usted que le reciben a usted sus billetes o su dinero en la tienda, en el súper? Es papelitos, ¿por qué cree usted que se lo reciben? No es porque son buena gente, es porque saben que alguien más se los va a recibir y alguien más le va a recibir a la otra persona los billetes y las monedas que uno entregó. Por eso el dinero está basado en expectativas. Yo espero que en el súper me acepten este billete de 100 quetzales y la persona del súper acepta que esos 100 quetzales los va a poder utilizar para comprar más mercadería, para que usted regrese y le dé otro papelito de 100 quetzales y así el ciclo. Ese es el dinero. Es tan común, tan mundano, tan sencillo si quieren, ¿verdad? Y es producto, como les decía antes, de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Normalmente cuando hablamos de la gracia de Dios en la iglesia estamos acostumbrados a hablar de la gracia especial de Dios, la gracia salvadora de Dios, la gracia de Dios que perdona nuestros pecados. Pero hay otro aspecto de la gracia de Dios que necesitamos aprender a valorar y a agradecer. Es el concepto de la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común? La gracia común de Dios es la gracia que Dios muestra a todas las personas. No importa quiénes sean, no importa qué religión sean, no importa si van o no van a la iglesia, no importa si son de qué partido político, no importa. Dios muestra su gracia a todas las personas. En el Salmo 136, verso 25 dice: el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia.
Den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Hay vida afuera por la gracia común de Dios. Hay sol por la gracia común de Dios. Hay aire por la gracia común de Dios. En el Salmo 145 leemos también en Escritura, en el verso 9, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, leemos también lo siguiente. Yo los voy a llevar por todos lados hoy, así que les pido que me tengan paciencia. Si fueron a las clases de Lolo, son buenos para esgrima bíblico. Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos del Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. La gracia común de Dios. Y en el libro de Hechos, capítulo 14, escribe de la siguiente manera en el verso 16 y 17. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. La gracia común de Dios. El dinero es parte de esa gracia común. Y no menos importante, quizá de lo que menos hablamos de la gracia común de Dios, es no solo que Dios es bueno y nos muestra su bondad en todo momento a todas las personas a través de las cosas, si quieren, comunes del día a día. La gracia común de Dios se manifiesta también de una manera muy importante y que es muy relevante para lo que hablamos hoy. La gracia común de Dios se manifiesta en que Dios, en su misericordia, no permite que seamos tan malos como podemos llegar a ser. Dios restringe el mal por su gracia común. Génesis capítulo 6, verso 3 dice: entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Dios se abstiene de luchar con nosotros hasta donde podría luchar con nosotros, por su misericordia. Romanos capítulo 2 y verso 4 nos dice también, perdónenme aquí que estamos luchando con el ventilador, también es la gracia común de Dios el ventilador y el calor. Romanos capítulo 2, verso 4 nos dice así: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios restringe su castigo sobre el mal y restringe nuestra capacidad de hacer el mal para que podamos llegar al arrepentimiento. Y finalmente, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 7 dicen de la siguiente manera: ustedes saben lo que lo detiene por ahora, hablando del regreso del Señor, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Dios, el Señor, en su misericordia restringe el mal, la capacidad de nosotros de hacer el mal, de no ser tan malos como podemos llegar a ser. Y esto es bien relevante para el tema del dinero, porque sabemos, como dijo el salmista Wilfrido Vargas, que por la plata muere el mono. El dinero nos ha metido en muchos clavos. Y Dios en su misericordia, en su gracia común, a pesar de que es bueno en darnos la herramienta del dinero para hacer muchas cosas, restringe también la capacidad de mal que tenemos de hacer muchas cosas con el dinero. La iglesia necesita reformar, si quieren, su postura acerca del dinero. Necesita una postura radicalmente distinta a la que hemos venido manejando. Quienes me conocen saben que si hay algo que en mi corazón me hierve la sangre, es la teología de la prosperidad. Nada, creo yo, detesto más con mi corazón que eso.
Ese engaño en el que ha caído la iglesia evangélica de reducir el evangelio a una transacción. Dios, si yo vengo a la iglesia, si yo doy mi ofrenda, si yo vengo al prerretiro, posretiro, retiro, el extra retiro y el bono retiro, si yo pago mis vendimias, mis diezmos, mis primicias, si yo declaro, afirmo, decreto, entonces tú me tienes que bendecir a mí. Es mentira. Es mentira. Y es una mentira cruel que ha destruido mucho de lo que hoy estamos sufriendo como iglesia. La generación, yo porque lo miro en la oficina, de entre los 25 y 35 años, que crecieron como niños evangélicos en colegios evangélicos, en grupos de jóvenes, detestan la iglesia. Y la detestan por esto, porque les mentimos, porque los manipulamos, porque los engañamos con falsas y vacías promesas de riqueza, salud y prosperidad. Y les hicimos creer que Dios estaba en deuda con ellos. Y si hoy vemos a la iglesia evangélica en una profunda crisis como la que está viviendo en Guatemala hoy, la raíz de eso podemos mapearla hace 25 años más o menos para acá. La iglesia necesita corregir ese error, necesitamos batallar contra esa falsa idea y eso reforma nuestra postura ante el tema del dinero, cambia la manera en que abordamos el tema del dinero. ¿Y cuál es la manera en que abordamos el tema del dinero como cristianos hoy? ¿Cuál debe ser esa manera de hacerlo? Lolo lo mencionaba hoy, lo mencionaban las hermanas hoy cuando estaban dirigiendo la liturgia del servicio. Y se los voy a poner en una frase que ojalá quede en sus corazones. Empezamos a reformar nuestra postura ante el tema del dinero viviendo coram Deo. Coram Deo es una frase en latín que quiere decir de cara a Dios. Vivir coram Deo significa vivir de cara a Dios, vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. El Salmo 56, el Salmo 56, verso 13, nos lo ilustra de una manera muy bonita. Dice: pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Vivir coram Deo es una manifestación hermosa de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros no podemos vivir coram Deo aparte de la gracia de Dios. Únicamente por la gracia de Dios, porque tú has librado mi alma de la muerte y porque tú has librado mis pies de tropiezo, es que yo puedo andar delante de Dios en la luz de la vida. Es a través del evangelio que transforma nuestras vidas que nosotros podemos entonces vivir coram Deo delante de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esto en términos del dinero? ¿De qué maneras podemos nosotros vivir coram Deo en relación con el dinero? Déjeme irme a un pasaje que yo estoy seguro que muchos pastores en Guatemala no quisieran que estuviera en la palabra. Y es en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 al 29. Y el título antes de ese pasaje es las leyes acerca del diezmo. Pero yo les aseguro que estas leyes, muchos las quisieran tachar de sus Biblias. Y por eso las vamos a predicar hoy. ¿Qué les parece? Nos gusta armar lío siempre. Deuteronomio 14, versículo 22 al 29 dice:
fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el camino es tan largo para ti, que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero. Y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Y tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Y al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano, la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda tu obra que tu mano haga. Leyes acerca del diezmo que nos dan una visión coram deo acerca del dinero. A ver, examinemos estas leyes poco a poco. Versículos 22 y 23. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. ¿Cuál es entonces la actitud coram deo que Dios nos muestra acá? En principio es de obediencia. ¿Se oye? ¿No? ¿Sí se oye? En principio es una cuestión de obediencia. Empezamos obedeciendo al Señor en que debemos de apartar una parte de lo que generamos cada año. El diezmo, la 10ª parte. De cada 100 quetzales, 10. De cada 10 quetzales, 1. Lo apartamos. Y lo apartamos para llevarlo al lugar que el Señor nuestro Dios escoja. ¿Y llevarlo para qué? ¿Llevarlo para qué? Para comer ahí delante de la presencia de Dios. Fíjense pues, el diezmo que Dios nos pide que apartemos en este pasaje, el diezmo de nuestras cosechas, de nuestro vino, de nuestro aceite, de nuestro ganado, de nuestras ovejas, Dios nos pide que lo llevemos a un lugar que Él va a escoger para que lo disfrutemos, para que comamos ahí delante de la presencia de Dios con un propósito. Como dice al final del verso 23, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. El apartar fielmente el diezmo, el disfrutarlo delante de la presencia de Dios con la familia, con las personas con quienes estamos, nos enseña a temer a Dios, porque recordamos que es Él quien nos da todo lo que nosotros podemos generar o producir. Viene de su mano, no viene de nuestra fuerza, de nuestra inventiva, de que somos muy pilas, de que somos bizneros, de que somos pilas para hacer plata, para comerciar. Viene de la mano de Dios. Entonces, disfrutarlo en su presencia es también un acto de adoración a Dios. Y miren el verso 24 y 25. Pero si el camino es tan largo para ti, que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Entonces el plan B nos mantiene delante de la presencia de Dios. Vamos a ir todavía al lugar que el Señor
nuestro Dios escogió, pero como es muy difícil llevar ganado, vino, llevar trigo y todas esas cosas, lo vendemos, lo cambiamos por plata y nos vamos al lugar donde Dios nos pidió que fuéramos. Esto nos hace recordar que todo el recurso que tenemos nuevamente viene de Dios. Recuérdense de Deuteronomio, ahí mismo, capítulo 8, versos del 12 al 20, donde el Señor nos dice, empezando en el 11 si quieren: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en ese día. Todo lo que producimos viene de Dios. Recuérdense lo que dijo Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo que nosotros podemos generar, aunque nos caiga mal el jefe, aunque sea poquito, aunque sea mucho, aunque nos haya ido bien, aunque nos esté yendo más o menos o nos esté yendo mal, todo lo bueno que tenemos viene de parte de Dios, y por eso lo disfrutamos delante de Dios, con gratitud delante de Dios. Y ahora aquí Moisés está mandando entonces a que cambien todo ese diezmo en dinero y vayan al lugar que Dios designó. Pero vayan a hacer ¿qué con el dinero? Verso 26 en Deuteronomio 14: podrás gastar el dinero. ¿En qué? En todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Dios les dice que se vayan y tomen ese dinero que obtuvieron a cambio del diezmo de toda su producción, y vayan al lugar que Dios designó y lo disfruten allí en familia. Pero fíjense que es interesante, porque no solo los llama a disfrutar, o sea, sí, los llama a comprar todo lo que tu corazón apetezca, buenísimo. Los llama a comprar vacas y ovejas, o sea, a invertir. Porque las vacas y ovejas en ese tiempo también eran símbolo de riqueza, eran una inversión, era para poder producir más. En vino y sidra, para las dos cosas, para vender y para beber, ambos. No era jugo de manzana, de uva Lozano, vino, solo digo, ¿no? Vino que alegra el rostro, como dice Salmos. Vino, para que se alegraran ahí. ¿Por qué? Porque Él quería que se alegraran en la presencia del Señor. Cuando oramos por nuestros alimentos y damos gracias al Señor, cuando damos gracias al Señor por las ofrendas que recibimos, es para que nuestro corazón se alegre de que Dios ha sido bueno, de que Dios ha proveído, de que Dios en su gracia, en su misericordia, tuvo la creatividad de inventarse la carne guisada con salsita y no nos dio solo pan y agua para comer. Gracias, Señor, porque nos has proveído los recursos para agarrar unas pelotas negras, feas, aguadas, y abrirlas y encontrar un tesoro verde allá adentro, que si lo machacamos y le echamos limón y sal y lo ponemos adentro de una tortilla, es un manjar digno de las más altas cocinas del mundo, porque Dios ha sido bueno. Entonces damos gracias a Dios
por su provisión y nos alegramos en su presencia por su bondad hacia nosotros de proveer lo necesario para que tengamos en nuestras mesas, con nuestra familia, lo necesario para vivir. Y por eso es que comemos con gratitud, por eso es que comemos con alegría, por eso es que partimos el pan en la mesa juntos. Y invertimos también para poder generar más y poder compartir más, para compartir con los nuestros, para de verdad alegrarnos delante de la presencia de Dios. ¿Qué significa alegrarnos delante de la presencia de Dios? El Salmo 118, verso 24, nos dice, esta se la saben de escuela dominical porque la hemos cantado todos: este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Este, no mañana, no ayer, hoy es el día que ha hecho el Señor. Recuérdense que no nos tiene que dar hoy, pero nos da hoy. Y nos da hoy para que nos regocijemos y nos alegremos en él. ¿Y cómo le hacemos para tener un corazón que se regocija y se alegra en él? En el Salmo 100 está la otra mitad de ese corito que acabamos de ver en el Salmo 118. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Esa se la saben, ¿verdad? Entraré por tus puertas con acción de gracias. Y diré, para estar más alegres, para cantarla o no. Antes había panderetas y banderas y las niñas danzaban y todo. Bueno, así, alegres. Este es el día que ha hecho el Señor. Pues con actitud y con gratitud podemos alegrarnos en la presencia de Dios. Haya puyazo, lomito de la más alta calidad, haya huevos y frijoles, haya camarones o haya, no sé, arroz y tortilla, haya lo que haya, delante del Señor le damos gracias porque Él es bueno con nosotros siempre. Y por último, en el verso 28, ahí en Deuteronomio 14, vemos también la otra parte importante. Desde el verso 27, no desampares al levita, no desampares a la viuda, no desampares al extranjero, no desampares al huérfano. Damos también para aportar al sostenimiento de nuestra congregación. Damos también para compartir con quienes nos sirven en el ministerio del Señor. Y damos también para que haya suficiente para compartir con el necesitado. El domingo pasado, mientras meditaba en el mensaje del día de hoy, escuchaba el mensaje del pastor. Necios, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Necios, no trae al patojo porque está estudiando para el examen. Necios. Es cierto, pero además también escuché los llamados a traigan los víveres no perecederos, traigan las cosas para compartir con los necesitados, porque eso es lo que la iglesia hace también con la abundancia de cosas que Dios le ha permitido. Compartimos porque Dios ha sido extremadamente generoso con nosotros, empezando con el próximo respiro que usted va a dar, porque no se lo merece, pero Dios es bueno y nos lo da. Entonces nosotros damos en respuesta a eso. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a vivir esta nueva relación con el dinero? Primero recordamos lo que el Salmo 34 nos recuerda acerca de Dios. Este Salmo 34 para mí fue muy especial en una etapa muy dura de mi vida. En el Salmo, porque me ayudó a afirmar algo que para mí era difícil en ese tiempo.
Yo me hice la pregunta, ¿será que la Biblia dice que Dios es bueno? Yo estaba pasando la darks. No. Y el Salmo 34, verso 8 me recordó algo que para mí se volvió algo hermoso en mi vida. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Ahora, prueben y vean. Prueben, a veces creemos que es comprueben, ¿verdad? Des en cuenta, aquí está la evidencia, aquí están las pruebas. Esa no es la palabra hebrea que está aquí de prueben. La palabra hebrea que el Señor utilizó para este versículo, donde dice pruebe y vean que el Señor es bueno, significa saboreen. Saboreen y vean que el Señor es bueno. Cada vez que usted venga a la mesa y le entreguen un pedazo de pan y una copa de vino, pruebe y vea que el Señor es bueno. Cada vez que usted se siente en su mesa y dé gracias por los alimentos y de ese primer bocado, pruebe y vea que el Señor es bueno. Si hoy en la tarde usted lleva a su familia a comer un helado, pruebe y vea que el Señor es bueno. Saboree la bondad del Señor. Reconozcamos y recordemos que el Señor ha sido, el Señor es y el Señor seguirá siendo bueno siempre. Siempre. El Señor es bueno. Actuamos entonces en respuesta de gratitud al Evangelio. Todo lo que hacemos con respecto al dinero y en general en toda nuestra vida debe ser hecho, como dice en Deuteronomio, delante de la presencia de Dios. Y la manera de estar delante de la presencia de Dios, ya lo acabamos de leer en el Salmo 100, es con gratitud. Entramos a sus puertas con acción de gracias. Y entonces recordamos lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús? Dar gracias a Dios en todo. Vivimos entonces en una actitud de gratitud delante de Dios. En Romanos capítulo 8, y este pasaje seguro lo conocen muy bien, verso 31 y 32, recordamos un poco de por qué es que hemos de ser agradecidos siempre. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Es por el Evangelio, es porque el Señor Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, que nosotros podemos tener la confianza que Dios tiene cuidado de nosotros. Y por eso es que podemos cumplir la voluntad de Dios de ser agradecidos, porque reconocemos que falte lo que falte. Hoy leían las hermanas el final de Habacuc. Falte lo que falte, tenemos nuestro lugar en el cielo por la gracia de Dios a través de la obra completa y suficiente de Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo que nos ayuda a responder en gratitud. Y entonces, cuando lo aplicamos al dinero, 3 maneras rápidas de poder cambiar esa actitud a una actitud de gratitud, de adoración, de vivir delante de la presencia de Dios. Primero, le recomiendo en la medida que pueda, ahorre. Ahorre, como dice Proverbios capítulo 6. Ve, mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio, la cual sin ser jefe, ni oficial, ni señor,
prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Ahorre, poquito, no tiene que ser mucho, un poquito. Empiece por ahorrar un poquito. Y va a usted a poder ver cómo la fidelidad de Dios se muestra en eso también. La segunda, disfrute delante de Dios. Eclesiastés capítulo 2, versos 24 al 26. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. No hay nada mejor para el hombre, para nosotros, que poder darnos cuenta que nuestro trabajo es bueno, que nuestro trabajo contribuye a la sociedad, que reconocemos que Dios nos ha puesto en un lugar y una posición de hacerle bien a alguien. Sea lo que sea que hagamos, que le hacemos bien a alguien, que nuestro trabajo es bueno y que a partir de eso, del fruto de ese esfuerzo, de ese trabajo, nosotros tenemos lo suficiente para poder disfrutar de la bondad de Dios, con la claridad de que esto también es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué quiere decir esto? Que eso también se acaba, que eso no es permanente, que eso también es pasajero. Y por último, comparta lo que tiene. Normalmente cuando decimos comparta, decimos traiga aquí a la iglesia sus ofrendas. Y eso está bien, es parte de eso. Pero yo quiero empezar por decirle, comparta en casa. ¿Qué cantidad de patojos y patojas jóvenes que se van a casar se casan en su cabeza con la idea, tú tienes tu cuenta, yo tengo la mía, tú pagas esto, yo pago lo otro, yo hago mis cosas porque es mi dinero, yo me lo gané, tengo derecho? Sin darse cuenta que al hacer ese acuerdo, explícito o tácito, implícito, están sembrando la semilla para la destrucción de su matrimonio. Sembrando la semilla de la desconfianza, sembrando la semilla de la avaricia, sembrando la semilla de la envidia, sembrando la semilla de la discordia en su matrimonio. Esto es como el meme de Bugs Bunny que ponen, ¿verdad? Mío, nuestro. Bueno, usted se casó, nuestro. Soy el mayor de 8 hermanos. Y mis papás nos enseñaron, esta es una cosa que siempre nos reímos en la casa, pero así era. Nosotros vivíamos el comunismo callejas en mi casa. Todos de todos y nada es de nadie. Aprendimos a compartir. Y al día de hoy no hay ninguno de mis hermanos en el que yo no pueda decirle, mira, necesito y me da, o que venga conmigo y me da, necesito y me lo da. Y tengo hermanos a los que les ha ido muy bien y a otros a los que no les ha ido tan bien. Y aún de lo poco nos compartimos. Recuerdo un día que estaba yo sin trabajo y ayudaba a mi papá y lo llevé a una reunión en la Marroquín. Lo fui a dejar, cometí el error de entrar al parqueo y salir. Y cuando salí, di el ticket, pasé 2 minutos ahí, 25 quetzales. Tenía 15 quetzales en mi cuenta. ¿Y a quién tuve que acudir? A mi familia. Así pasa. He estado ahí también, pues. Cuando hay que decidir entre si si tengo que hacer un mandado, voy a ver cuál es el último bastión de parqueo gratis en Guatemala porque no llego al parqueo. Toca, ¿verdad? He estado ahí también. Y entonces el poder compartir, el poder ser abiertos con nuestra familia primero. Porque cuántas veces somos bien garras con nuestra familia. ¿Es en serio? Pues lo he visto y es muy triste. No seamos generosos, compartamos, empecemos en casa y cuidemos de nuestra congregación. Segunda de Corintios
capítulo 9, ya voy a terminar, verso 7. Ustedes saben que ese es chiste, ¿verdad? Cuando dicen ya voy a terminar es que voy por la mitad. No, son mentiras, ya voy a terminar. 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Que sea un gozo, un privilegio poder compartir de lo mucho que Dios nos ha dado, sea aquí en la iglesia, sea con el vecino, sea con nuestra familia, sea con un amigo. Demos con alegría, dándole gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder dar y de poder ayudar. Verso 11, ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Si Dios nos enriquece, es para que podamos compartir más. Y cuando compartimos más, es que generamos más acciones de gracias a Dios. En el libro de Romanos, Pablo escribe algo que es muy trágico y que estamos viviendo hoy aquí en la iglesia. Aquí no en Nasland, pero en la iglesia en Guatemala en general. Pablo escribe a los romanos que los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de nosotros. Eso es hoy lo que vive la iglesia en Guatemala. Cambiemos esa narrativa. Cuando seamos enriquecidos, entendamos que hemos sido enriquecidos para dar, para compartir, para servir, para ayudar, para disfrutar. Y qué cosa más rica que poder compartir con otros de lo que Dios nos ha dado, de poder invitar a alguien a comer, de poder servirle la mesa a los amigos, de poder ser generosos los unos con los otros. Salmo 112, verso 5 nos dice así. Salmo 112, verso 5. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio. Y Lucas capítulo 6, verso 30 nos dice también, Lucas capítulo 6, verso 30. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Compartamos, ahorremos, disfrutemos y compartamos. Fíjese que para poder disfrutar y para poder compartir, lo primero es importante. Hay que ahorrar, hay que tener de dónde. ¿Verdad? Ayer fui a ver Oppenheimer y Christopher Nolan, el director de esa película, fue el director también de la última buena película de Batman. Y en esa última buena película de Batman, el patojo que las hace como que iba a ser el futuro Robin, había estado en el orfanatorio, en un orfanatorio, y le cuenta a Bruce Wayne, ¿verdad? Que le dice, mire, es que ya el orfanatorio está en la calle, ya no tiene dinero, ya nadie lo apoya, y se va. Y Bruce Wayne se queda así como, ¿y qué está pasando? Y le pregunta a Alfred, porque Bruce Wayne estaba así en depresión y no salía de su casa, en bata y no salía. Y le pregunta a Alfred, dice, Alfred, ¿por qué mi empresa, que él era el más rico de la ciudad, ya no está ayudando al orfanatorio? Y le dice Alfred en el comentario de economía más sensato que Hollywood jamás ha emitido en su historia, para que, él le dice, el orfanatorio se sostiene con las ganancias de las empresas Wayne. Si no hay ganancias, no hay cómo ayudar. Bueno, entonces hay que trabajar para poder ahorrar, para poder disfrutar, para poder compartir. Pero eso sí, permítanme solo dejarlos con una advertencia. Primera de Timoteo nos da un poco de sobriedad a todo esto, lo que hemos hablado de que es importante, por supuesto, tener más que en cuenta. En el capítulo 6, versos del 6 al 10, Pablo le escribe a Timoteo: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estamos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El dinero fácilmente lo podemos convertir en un ídolo. ¿Y cuál es la manera en que nosotros podemos combatir la idolatría del dinero? Déjenme dejarles algunos puntos para terminar. Ahorre, hablamos de ahorrar, ahorre, pero que su esperanza no esté en sus cuentas bancarias. Disfrute, pero aprenda contentamiento y no ponga su esperanza en las cosas materiales ni en la alegría temporal. Se acaba. Se acaba. Compre un teléfono nuevo, a los 2 segundos de haberlo empezado a usar ya es viejo. ¿Por qué? Porque lo va a usar exactamente de la misma forma que usó el anterior. Se acaba, así de rápido. Y comparta, pero comparta con el corazón correcto. No hacerlo esperando que Dios esté en deuda con usted, porque usted fue generoso. Si va a compartir, despréndase de las cosas. Es que si hay algo realmente contracultural en nuestra sociedad hoy, algo donde vamos a mostrar la ética del reino de una manera que impacte a la sociedad, es vivir de manos abiertas. La generosidad, vivir de manos abiertas, es la acción más contracultural que podemos emprender. El no estar aferrados a lo material, a mis cosas, a mi pisto, sino el vivir de manos abiertas, reconociendo y recordando siempre que es Dios quien nos lo ha dado, para nuestro disfrute en su presencia y para compartir con otros en su presencia. ¿Para qué? Para que de mi boca y de las bocas de aquellos a quienes yo les comparta surjan gracias y alabanzas a Dios. Vivamos, como decía la canción que tocamos hace un rato, para alabarle, aún en esto que es tan mundano, tan del día a día, pero vivamos con el corazón correcto de cara a Dios siempre. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes hoy y siempre.